Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos, espero estén bien. En este video les quiero hablar de una poeta o poetisa de la antigua Grecia, que daría origen a la palabra lesbianismo por su lugar de nacimiento y sus aventuras amorosas. Me refiero a Safo, o también conocida como Safo de Mitilene o Safo de Lesbos. Si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Lo que sabemos de ella proviene de las interpretaciones de sus poemas, que se cree que solo nos llegó el 10% de ellas. Safo nació en Mitilene, capital de Lesbos, Grecia, entre los años 650 a 610 a.C. Su padre se llamaba Ecamandrónimo, un comerciante de vinos, y su madre Cleis. También tuvo 3 hermanos menores. Ella provenía de una familia noble. En la antigua Grecia, excepto Atenas, las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, siendo Lesbos un lugar muy liberal. Se cree que siempre Safo fue criticada en Atenas debido a esto. De hecho, se piensa que al morir su padre, Safo se hizo cargo de su trabajo. Safo fue una militante política, ya que la isla de Lesbos estaba gobernada por el tirano Pitaco. Safo estaba complotada con otras personas para matar a Pitaco, pero este se enteró y los terminó mandando al exilio a Sicilia, Italia. En Sicilia estuvo casi 6 años y se casó con un rico comerciante llamado Kerkilos, con quien tendría una hija llamada Cleis. Estando en Sicilia, se enriqueció de las otras culturas y tuvo una vida intelectual muy intensa. Su marido, que era muy mayor, moriría al poco tiempo de casarse y le dejaría una gran fortuna. Pitaco, al 6.º año del exilio, perdonó a todos los conspiradores y les permitió que volviesen a Lesbos. En ese momento ya no era el tirano, sino un buen gobernante querido por el pueblo. Incluso los propios opositores y conspiradores tuvieron palabras de elogio a la muerte de este. Safo fundó una academia religiosa y cultural en honor a la diosa Atenea y otros dioses, donde se educaba a las jóvenes nobles de Lesbos. Las jóvenes aprendían a recitar poesía, cantar, confeccionar coronas, colgantes de flores y literatura. De acuerdo a sus poemas, Safo se enamoraba seguido de muchas de sus discípulas y mantuvo relaciones con muchas de ellas. Gracias a esto, con el tiempo, se tomaría al lugar donde nació y permaneció Safo para designar al lesbianismo. Igual, hay que entender que tanto en la antigua Grecia como en el Imperio Romano era normal que se estuviera tanto con personas del otro sexo como del mismo. En casi todos sus poemas, Safo habla de la pasión amorosa que se apodera del ser humano, de los celos, el deseo, la alegría, la decepción, la rivalidad y del amor hacia la persona del mismo sexo, que siglos más tarde mostraría a Safo, o tratarían de mostrar a Safo, como una persona inmoral en el mundo cristiano. En la antigüedad, sus poemas se recitaban en Atenas, y Platón llamó a Safo la 10ª musa. Tiempo más tarde, en Roma, los latinos alababan sus poemas, sirviendo como fuente de inspiración para otros poetas. Sus obras permanecieron en la Biblioteca de Alejandría y fueron traducidos, copiados y usados para la enseñanza hasta la Edad Media. Exactamente en el 1073, cuando el Papa Gregorio VII ordenó quemarlos porque eran inmorales. Por suerte, algunas partes sobrevivieron, aunque lo que sabemos de la mayoría es gracias a otros autores que los mencionaron. Safo reaparecería en el romanticismo del siglo XIX, ya que muchas escritoras románticas la usarían para validar la autoría femenina. También todo esto debido a que se encontrarían muchos papiros de ella. En cuanto a su muerte, se toma un fragmento de la poeta que cuenta que Faón, un hombre de quien se enamoró la diosa Afrodita, como este amor no fue correspondido, Afrodita induce a Safo a suicidarse lanzándose desde un precipicio hacia el mar en Leucade en el 580 a.C.
Otros autores lo toman como metáfora de una decepción amorosa y que Safo vivió hasta la vejez. Safo dio origen al término safismo y lesbianismo. Fue una mujer ardiente, se enamoró muchas veces y muchas veces sufrió. Sus poemas alcanzaron la cúspide en el mundo griego, romano y bizantino. Safo, junto a Aspasia de Mileto, son consideradas como las mujeres más importantes de la antigua Grecia. Bueno, amigos y amigas, ¿qué piensan de esta mujer? No se olviden de suscribirse y activar la campana, de dar like, compartir el video. Y si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.